¿Alguna vez has sentido que el mundo está completamente fuera de control? ¿Que la maldad ha inundado cada rincón de la vida humana como una marea oscura imparable? ¿Te has preguntado qué haría Dios frente a un mundo sumido en la violencia, la corrupción y el olvido de su palabra? Hace miles de años, en un tiempo donde la humanidad había perdido su camino, Dios tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino del mundo. Una decisión marcada por el juicio, pero también por la esperanza. Un acto de justicia, pero también de misericordia infinita. Hoy, en el Jardín de la Palabra, viajaremos a uno de los relatos más poderosos y estremecedores de toda la Biblia, el Diluvio Universal. Un suceso que no solo transformó la historia de la humanidad, sino que dejó una huella eterna en nuestra memoria espiritual. Imagina por un momento el sonido de la primera gota cayendo sobre la tierra seca, seguida de una y otra más, hasta que los ríos se desbordaran, los mares se alzaran y la tierra entera fuera cubierta por un océano sin fin. Imagina la desesperación, pero también la fe de un solo hombre, Noé, que decidió creer en la promesa de Dios cuando todo a su alrededor parecía perdido. Este no es solo un relato de destrucción, es una historia de fe, de obediencia, de salvación. Es la historia de un nuevo comienzo, de un Dios que, incluso en el juicio, extiende su mano para dar una oportunidad a quienes confían en Él. Hoy conocerás no solo los eventos del diluvio, sino el corazón de un Dios que sufre por la maldad de sus hijos y que, en su inmensa misericordia, prepara un arca, un refugio, una segunda oportunidad para la humanidad. Y mientras recorremos juntos esta historia, te invito a preguntarte, ¿qué mensaje tiene hoy el diluvio para nosotros? ¿Estamos quizás viviendo un nuevo tiempo donde la fe verdadera debe ser nuestra arca de salvación? Acompáñanos hasta el final. No solo entenderás el diluvio como un hecho bíblico, lo vivirás como una enseñanza viva que aún resuena en cada uno de nosotros. Prepárate para sumergirte en una travesía espiritual que transformará tu manera de ver la misericordia y la justicia de Dios. ¿Qué fue el diluvio? El diluvio universal no es solo una historia antigua. Es uno de los eventos más estremecedores narrados en la Sagrada Escritura, descrito en detalle en los capítulos 6 al 9 del Génesis. Un evento que marcó el fin de una era de corrupción y el inicio de una nueva oportunidad para la humanidad. Según el relato bíblico, Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todos los pensamientos de su corazón eran de continuo solo al mal. Entonces, su corazón se llenó de dolor y decidió borrar de la faz de la tierra a todo ser viviente. Imagínalo, la humanidad entera sumida en el pecado, en la violencia, en la indiferencia hacia Dios. La creación misma, que había sido formada con amor, estaba ahora contaminada por el egoísmo y la corrupción. No era un castigo impulsivo, era la respuesta de un Dios justo que no podía permanecer indiferente ante tanta maldad. Pero incluso en ese momento de juicio, el corazón de Dios no fue de destrucción total. Encontró a un hombre justo, Noé, un hombre que, en medio de la oscuridad, caminaba en comunión con Dios. A través de él, Dios trazó un plan de redención. Le ordenó construir un arca gigantesca, una embarcación capaz de albergar no solo a su familia, sino también a una pareja de cada especie animal. Un refugio en medio de la tormenta que estaba por venir. El diluvio no fue simplemente una gran tormenta, fue un cataclismo de proporciones cósmicas. Según el relato, las fuentes del gran abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. La tierra se cubrió de agua por 40 días y 40 noches sin cesar. No quedó rincón seco, no quedó ciudad de pie. Todo lo que respiraba sobre la faz de la tierra murió, excepto aquellos que estaban dentro del arca. Y aún así, en medio del juicio, Dios dejó una promesa, que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y como señal de esa alianza eterna, colocó en el cielo el primer arco iris. Así el diluvio universal no solo es un relato de justicia divina, sino también una historia de esperanza, de renovación, de un Dios que, aún dolido por la traición de sus criaturas, extiende una nueva oportunidad de vida.
En un tiempo en que el corazón del hombre solo pensaba en hacer el mal continuamente, la tierra entera se cubrió de violencia. Era un mundo lleno de guerras, de traiciones, de injusticia. La creación que Dios había formado con amor ahora gemía bajo el peso del pecado humano. En medio de esa oscuridad, un solo hombre encontró gracia ante los ojos de Dios. Su nombre era Noé, un hombre justo, íntegro en su generación, que caminaba cada día con Dios, aun cuando el mundo entero había decidido alejarse de él. Una noche, en el silencio roto, apenas por los vientos del desierto, Noé oyó la voz de Dios. Era una voz solemne, poderosa, que traspasaba su alma. «Hazte un arca de madera de gofer, porque he decidido poner fin a toda carne». ¿Cómo reaccionar ante semejante mensaje? Noé no preguntó, no discutió, no buscó excusas, obedeció. Aunque no había llovido jamás de esa forma sobre la tierra, aunque no podía imaginar la magnitud de lo que venía, Noé creyó en la palabra de Dios. Día tras día, mientras sus vecinos reían y lo llamaban loco, Noé cortaba madera, martillaba, armaba la estructura gigantesca del arca, siguiendo exactamente cada medida que Dios le había indicado. 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada tabla clavada, una declaración de esperanza en medio de un mundo que había perdido la suya. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaban a su lado, y su esposa junto con sus nueras preparaban provisiones para el viaje que estaba por venir. Nadie sabía cuánto duraría. Nadie sabía qué encontrarían después. Solo sabían que confiaban en Dios. Mientras el arca tomaba forma, el cielo parecía oscurecerse día a día. La corrupción aumentaba. Los hombres vivían como si nada fuera a suceder, celebrando fiestas, multiplicando su violencia, ignorando las advertencias. Llegó el día señalado, y entonces, como si obedecieran a una voz secreta, comenzaron a llegar los animales. Desde los rincones más remotos de la creación, venían parejas de toda especie, leones rugiendo a la distancia, tortugas arrastrándose lentamente, pájaros de colores vibrantes surcando el cielo. Noé abrió la gran puerta del arca, y uno a uno los animales entraron, guiados por la invisible mano de su creador. Era un espectáculo imponente, un desfile de la biodiversidad preservada por amor divino. Finalmente Noé y su familia subieron al arca. Entonces Dios mismo cerró la puerta detrás de ellos. Un acto solemne, una señal de que el juicio estaba a punto de comenzar. La primera gota cayó, luego otra y otra más. Lo que comenzó como una suave llovizna pronto se convirtió en un torrente incontenible. La tierra temblaba, las fuentes del gran abismo se rompieron y las cataratas del cielo se abrieron. Agua brotaba desde abajo y caía desde arriba. Era como si la creación entera llorara su dolor y su corrupción. Las casas comenzaron a ser arrastradas. Los árboles cedieron ante la fuerza de las corrientes. Los hombres corrieron a las montañas más altas, buscando refugio, pero no había escape. Desde dentro del arca, Noé escuchaba los sonidos del mundo pereciendo. Gritos, aullidos, el fragor de los elementos desatados. Y aún así, en su corazón, no había desesperación, sino confianza. Día tras día, noche tras noche, el diluvio continuaba. El arca se balanceaba sobre las aguas embravecidas, pero no naufragaba. La presencia de Dios era su ancla. Pasaron 40 días y 40 noches. El diluvio no dio tregua. La superficie de la tierra quedó completamente cubierta. No se veía una montaña, ni un árbol, ni una piedra seca. Y entonces, después de interminables jornadas, la lluvia cesó. Un silencio pesado cubrió la creación. Solo el vaivén del arca, meciéndose sobre un mar sin límites, rompía la quietud. Noé esperó pacientemente. No se precipitó a abrir el arca. Sabía que todo debía ser según el tiempo de Dios, no el suyo. Envió un cuervo. El cuervo volaba de un lado a otro, pero no encontraba reposo. Luego envió una paloma, que regresó sin nada, signo de que aún las aguas dominaban la tierra. 7 días después envió nuevamente a la paloma.
Esta vez regresó con una rama de olivo en su pico, un pequeño brote verde, una señal de vida, de renacimiento, de esperanza. Las lágrimas rodaron por el rostro de Noé, no de miedo, sino de gratitud infinita. Finalmente, Dios habló: «Sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo». Con pasos temblorosos pero llenos de fe, Noé pisó la tierra renovada. El aire fresco acariciaba su rostro. El sol brillaba en un cielo azul limpio como nunca antes. Lo primero que hizo Noé no fue construir una casa, ni buscar comida, ni reclamar nada. Lo primero fue levantar un altar a Dios, un altar de gratitud, un altar de adoración. Sobre ese altar ofreció sacrificios, no como un pago, sino como un acto de amor. Y Dios, al percibir ese perfume de fe y humildad, estableció una nueva alianza con la humanidad. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Nunca más el agua sería instrumento de juicio universal. Como testimonio eterno de esta promesa, Dios colocó un arco iris en el cielo, un puente de luz entre el cielo y la tierra, entre el Creador y su creación. Cada vez que veamos un arco iris, recordemos: Dios es fiel, Dios es misericordioso, y aun cuando todo parece perdido, Dios siempre ofrece un nuevo comienzo a aquellos que caminan en su camino. Así terminó el diluvio, pero así comenzó también la gran historia de la restauración, que culminaría siglos después en la redención que vendría a través de Jesucristo, el verdadero arca de salvación. Reflexión espiritual: el significado del diluvio. Cuando escuchamos la historia del diluvio universal, es fácil centrarnos en la imagen de la destrucción, en la fuerza de las aguas que cubrieron la tierra, en el juicio de Dios. Sin embargo, si miramos con ojos de fe, descubrimos algo mucho más profundo y maravilloso: la inmensa misericordia que late en el corazón de Dios. El diluvio no fue el capricho de un Dios iracundo, fue el dolor profundo de un padre herido por la maldad de sus hijos. La Biblia nos dice que Dios se dolió en su corazón, no porque quisiera castigar, sino porque el pecado había roto la armonía de la creación. Cada gota de lluvia era una lágrima divina. Cada ola que subía era el lamento de un Dios que ama, pero que también respeta nuestra libertad. Dios no destruye por placer, actúa para purificar, para restaurar, para dar una nueva oportunidad. Y en medio de ese escenario dramático, emerge la figura de Noé, el hombre que camina con Dios, el hombre que escucha en un mundo sordo, el hombre que obedece cuando todos desobedecen. Noé se convierte en el símbolo del pequeño resto fiel, aquel que mantiene la fe viva en medio del desastre. ¿No es eso también un reflejo de nuestras vidas? ¿Cuántas veces sentimos que estamos rodeados de violencia, de injusticia, de indiferencia? ¿Cuántas veces nos vemos tentados a abandonar la fe, creyendo que ya no hay esperanza? El diluvio nos recuerda que, aunque el mundo entero se aleje de Dios, si uno solo permanece fiel, Dios no lo olvidará. Que la fe de uno solo puede ser el arca que preserve la esperanza para generaciones futuras. Cada uno de nosotros, en cierta manera, está llamado a ser un Noé, a construir nuestra propia arca de fe en medio de una sociedad que a menudo se burla de los principios divinos, a mantenernos firmes cuando parece más fácil rendirse. El arca no solo protegió a Noé y su familia del agua, protegió su fe, su amor, su esperanza. Era un refugio espiritual tanto como físico. Así también, la oración, la palabra de Dios y los sacramentos son nuestro refugio hoy en un mundo que muchas veces navega sin rumbo. La paciencia de Noé también es una enseñanza poderosa. No abrió el arca antes de tiempo. No corrió desesperado a reclamar su libertad. Esperó la señal de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de las pruebas, nos desesperamos, queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas? El diluvio nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, a saber que después de la tormenta viene el arco iris, que después de la oscuridad siempre llega la luz. Y el arco iris mismo tiene un significado inmenso. Es el recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas, que su amor es más fuerte que nuestro pecado, que su misericordia triunfa sobre el juicio. En un mundo donde las noticias hablan de guerras, desastres, divisiones, el diluvio nos recuerda que Dios no abandona su creación, que siempre habrá un resto fiel,
un pequeño grupo que sostiene la fe en medio del caos. Tú y yo estamos llamados a ser parte de ese resto, a ser constructores de arcas espirituales para nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros corazones. Porque el verdadero mensaje del diluvio no es el castigo, es el amor que se niega a desaparecer, es la esperanza que no muere, es la promesa de que, pase lo que pase, Dios siempre escribe un nuevo comienzo para aquellos que confían en Él. Mensaje para el mundo actual. ¿Estamos viviendo otro diluvio espiritual? Cuando miramos nuestro mundo hoy, no podemos evitar preguntarnos, ¿no estaremos viviendo otro tipo de diluvio? No de aguas, sino de violencia, de indiferencia, de egoísmo desbordado que amenaza con inundarlo todo. Vivimos en un tiempo donde las guerras destruyen naciones enteras, donde millones de niños mueren de hambre mientras otros derrochan sin medida. Un tiempo en el que el dolor ajeno parece no conmovernos, y la fe en Dios se va extinguiendo en muchos corazones. No es difícil ver las señales: familias destruidas, la verdad despreciada, la vida humana banalizada. Cada noticia que escuchamos parece ser una nueva ola de oscuridad que golpea nuestro espíritu. Y así como en los días de Noé, muchos se burlan de quienes aún creen. Muchos consideran locura hablar de Dios, de fe, de salvación. Prefieren vivir como si nada fuera a cambiar, sumidos en una falsa seguridad. Pero el diluvio espiritual que vivimos hoy no destruye con agua, destruye con vacío existencial, con desesperanza, con la ilusión de una vida sin propósito, sin trascendencia, sin amor verdadero. Cada vez que un corazón se cierra al amor de Dios, es como si una gota más cayera en este nuevo diluvio. Cada vez que la violencia gana sobre la compasión, que el egoísmo vence a la solidaridad, el agua espiritual sube un poco más. Sin embargo, así como entonces, también hoy Dios busca Noés, corazones justos, almas que, en medio de la oscuridad, aún escuchen su voz, que aún crean, que aún se atrevan a construir un arca espiritual para salvar no solo sus vidas, sino también la fe del mundo. ¿Cuál es hoy nuestro arca? Nuestra fe firme, nuestra oración constante, nuestra entrega desinteresada, nuestra decisión de vivir cada día según los valores del Evangelio, aunque parezcamos locos ante los ojos del mundo. Nuestra arca es nuestra familia, construida sobre la roca del amor verdadero. Nuestra comunidad de fe, que no se rinde aunque las olas de indiferencia la golpeen. Nuestra amistad sincera, nuestra caridad activa, nuestra esperanza que no muere. Así como Noé trabajó durante años en su arca sin ver aún la lluvia, nosotros estamos llamados a sembrar esperanza en un mundo que aún no ve la luz. A construir amor donde todo parece odio. A sembrar perdón donde todo parece venganza. Quizás muchos no entiendan ahora, quizás se burlen, pero llegará el momento en que el mundo buscará desesperadamente un refugio. Y entonces, aquellos que construyeron su arca en la fe serán testigos de la promesa de Dios cumpliéndose. No importa cuán alto parezca el nivel de las aguas de la corrupción, no importa cuán oscura parezca la noche, Dios no abandona a quienes son fieles. Dios sigue siendo nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro Salvador. Hoy más que nunca, el mundo necesita nuevos Noés, hombres y mujeres que crean, que obedezcan, que resistan, que no se dejen arrastrar por la corriente de la desesperanza, sino que mantengan en alto la luz de la fe. Y tú, querido amigo que nos escuchas en el jardín de la palabra, estás llamado a ser uno de ellos, a ser constructor de esperanza, a ser testigo del amor de Dios, aún en medio del diluvio espiritual de nuestro tiempo. Porque aunque las aguas suban, aunque la oscuridad crezca, el arco iris de la promesa sigue brillando para aquellos que confían en el Señor. La historia del diluvio universal no es simplemente un relato del pasado. Es una carta de amor escrita por Dios a través del tiempo. Una carta que nos habla de su justicia, sí, pero también de su infinita misericordia. Nos enseña que Dios no se resigna ante el pecado de la humanidad, que cuando todo parece perdido, Él ofrece un nuevo comienzo, que en su corazón no hay solo juicio, sino sobre todo un deseo ardiente de restaurar, de sanar, de salvar. Cada tabla del arca, cada golpe de martillo de Noé,
fue un acto de esperanza, un acto de fe en la promesa de que, aunque las aguas destruyeran lo viejo, Dios abriría un futuro mejor. Hoy ese mismo Dios nos invita a construir nuestro propio arca espiritual. Nos llama a ser hombres y mujeres de fe, capaces de sostener la esperanza cuando el mundo parece naufragar en la desesperanza. Nos recuerda que no estamos solos, que si permanecemos firmes, como Noé, seremos instrumentos de renovación, de vida, de salvación para aquellos que aún no encuentran su refugio. La historia del diluvio también nos recuerda la importancia de esperar en Dios. No abrir las puertas de nuestro corazón antes de tiempo. No desesperar cuando parece que las aguas no bajan. Todo tiene su momento bajo el cielo, y el tiempo de Dios siempre es perfecto. Hoy, al recordar el diluvio, miremos también el arco iris, porque es el símbolo eterno de la fidelidad de nuestro Padre. Porque aunque pasen las tormentas más oscuras, su amor nunca se apaga. No importa cuán grande sea la corrupción del mundo, siempre habrá esperanza para quien camina con Dios. No importa cuán fuertes sean las olas de la vida, el arca de la fe siempre flotará segura sobre ellas. Así como Noé fue llamado a salvar su generación, tú y yo somos llamados hoy a ser luz, a ser refugio, a ser testigos de que Dios nunca abandona a los suyos. Porque después de cada diluvio, Dios siempre pinta un nuevo cielo. Y si confiamos en Él, veremos juntos el arco iris de su promesa eterna brillar en nuestro horizonte. Querido amigo del Jardín de la Palabra, si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a no guardarlo solo para ti. Así como Noé construyó un arca no solo para salvarse él mismo, sino también a su familia y a la vida del mundo, tú también puedes ser instrumento de salvación y esperanza para otros. Comparte este video con tus seres queridos, con tus amigos, con todo aquel que necesite recordar que, aunque las tormentas azoten, Dios sigue siendo nuestro refugio. Déjanos en los comentarios qué enseñanza te ha dejado esta historia. Queremos leerte, queremos rezar por ti, queremos seguir creciendo contigo en esta comunidad de fe y amor. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Aquí, en el Jardín de la Palabra, cada semana sembramos juntos semillas de fe, esperanza y vida eterna. No estás solo, somos muchos los que, como Noé, creemos, confiamos y caminamos con Dios. Cada mensaje, cada reflexión, cada oración que compartimos es un ladrillo más en la construcción de nuestro arca espiritual. Si quieres ser parte de esta misión, acompáñanos. Comparte este mensaje de vida. Sé tú también un testigo del amor y la misericordia de Dios en medio de nuestro mundo sediento de esperanza. Recuerda siempre, no importa cuán grande sea la tormenta, si Dios está contigo, tu arca nunca se hundirá. Desde el Jardín de la Palabra te enviamos un fuerte abrazo en Cristo. Que el arco iris de la promesa eterna de Dios ilumine siempre tu vida y la de los tuyos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.